perfecto. Pues muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en la grabación del segundo debate del Think Tank de Psicología del Trabajo y las Organizaciones. Y hoy, 7 de julio, día de San Fermín, claro, del 2021, pues vamos a debatir sobre el Silver People. Hola. Buenas tardes, Paco. Acabáis de empezar, ¿no? Estamos precisamente presentando, diciendo que vamos a hablar de Silver People, así que bienvenido. Participamos hoy, por un lado, Javier Remón, José María Peiró, Francisco Gil, que acaba de llegar afortunadamente, Javier Cantera y yo misma, Isabel Aranda, como miembros del Think Tank. Y tenemos la suerte de tener a nuestros expertos invitados en el tema, que son Carlos María Alcover de la Era y Nuria María Tordera Santa Matilde. Así que somos unos cuantos esta tarde para debatir precisamente sobre este tema de qué pasa con el Silver People, que es un tema de actualidad. La edad ya nos va pesando a todos un poco, somos muchos los que tenemos ya años y queríamos plantear, bueno, pues en este debate poner el foco precisamente en este término, el Silver People, o el tema del aging, ¿no? El tema de la edad, del edadismo, también se habla de ello, ¿no? Hay una tendencia sociodemográfica, pues lógicamente importante, hacia el envejecimiento rápido de toda la población, no solo en España, en Europa, y esto está significando que haya numerosos trabajadores que cumplen pues con unas edades lo suficientemente importantes como para que sean foco de nuestra atención, tanto a nivel de empresa como a nivel de la psicología del trabajo, de cómo afrontamos, que podemos aportar desde la psicología del trabajo. Lo que está ocurriendo es que, lejos de aprovecharse este talento y experiencia de estos trabajadores de más de 50 años, pues precisamente bueno, vamos a conocer en este debate cuáles son las causas, pero entre ellas lo que se conoce como el edadismo, ¿no? El sesgo de edad. Pues lo que ocurre es que se prescinde de estas personas, de este talento senior, con los costes laborales, sociales, competenciales que implican para todas las organizaciones. Así que lo que ocurre como movimiento contrario, cuando hay una tendencia suele haber también un movimiento contrario, es que se han empezado a levantar voces desde hace algunos años precisamente en contra de este edadismo, en contra de esta tendencia a prescindir del Silver People. Hay un movimiento también que reclama la valoración de estas personas y que reclama el que se pueda aprovechar su talento, lejos de ser personas improductivas. Son personas que pueden estar en plenitud de capacidad, plenitud de rendimiento, y bueno, esto vinculado con el problema social de la sostenibilidad de las pensiones, pues hace que el tema sea de candente actualidad. Nosotros además todos somos psicólogos y queremos poner nuestra mirada, también, bueno, nuestro sesgo, si es necesario, como psicólogos del trabajo, a la hora de analizar estas tendencias sobre la edad. Así que hemos decidido unos grandes capítulos sobre los que hablar. El primero es la capacidad del trabajador. ¿Qué pasa con la capacidad del trabajador? Se tiende a pensar que según se va avanzando en la edad, pues se pierden capacidades. Bueno, a ciertas edades, desde luego, esto es cierto, ¿no? Pero vamos a conocer de la mano de nuestros expertos, pues efectivamente, si la edad es una condición que elimina la capacidad de las personas para trabajar. ¿En qué momento se puede decir que una persona ya no está capacitada para trabajar? ¿Qué es lo que ocurre? O sea, ¿qué tendría que ocurrir para que se valorara a las personas y no por su edad, ¿no? Y para ello, pues voy a dar la palabra, en primer lugar, a Carlos María Alcover de la Era, para que nos exponga, bueno, pues qué es lo que opina sobre ello. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Isabel. Soy Carlos María Alcover. Gracias por invitarme a participar en este think tank sobre este tema, que por supuesto es más que relevante, como ha comentado Isabel.
Y con respecto a esta primera pregunta o a este primer planteamiento, hay que recordar que, al contrario de las ideas que actualmente, de forma no solo popular, sino a veces todavía en algunos ámbitos científicos, se considera acerca del envejecimiento, ya durante décadas lo que se conoce como la perspectiva del ciclo vital considera que el envejecimiento es un proceso que es el resultado de un balance dinámico entre ganancias y pérdidas. Es decir, el desarrollo no es un proceso lineal que empieza a descender a partir de un máximo y que empieza la pendiente descendente, sino que el desarrollo es un proceso de adaptación selectiva donde no existen ganancias evolutivas sin pérdidas y no existen pérdidas evolutivas sin ganancias. Esta idea es muy importante transmitirla porque, aunque ya digo, está muy consolidada desde hace décadas en la investigación, desde el enfoque del ciclo vital, en realidad yo creo que no ha trascendido lo suficiente, no solamente al ámbito de las organizaciones, al ámbito laboral y a los responsables de recursos humanos, sino en general a la sociedad. De tal manera que también muchas personas siguen percibiéndose a sí mismas precisamente con el modelo tradicional de el empeoramiento, del declive, ¿no? Por eso tanta gente, cuando llega a la frontera de los 50 años, tiene crisis personales. Bueno, pues si conocieran este enfoque del ciclo vital, se darían cuenta que con 50 años lo que tienen es una edad igual en muchos sentidos que cualquier otra edad de su vida. Diferente, porque cada década o cada periodo de la vida es diferente, pero realmente no es esa sensación o esa experiencia del deterioro. Por supuesto que con la edad los cambios modifican las funciones físicas, cognitivas, afectivas, motivacionales y conductuales de las personas, pero cuidado, porque es cierto que los cambios implican que se pierden algunas capacidades o simplemente se hacen más lentas, que no significa siempre perderlas, pero también se potencian otras. Podemos ser menos creativos, pero al mismo tiempo con la edad somos más reflexivos, en general, por supuesto, porque tampoco se puede aplicar a todo el mundo. Los resultados, además de la investigación, han demostrado que existe una gran variabilidad intragrupo dentro del proceso de envejecimiento. Es decir, que no todas las personas con la misma edad cronológica se encuentran en el mismo estado. Esta variabilidad, además, aumenta, es mucho mayor a partir de los 50 años. Es decir, que los grupos, por ejemplo, que tienen en torno a los 30 años o los que tienen 40 años, esos grupos en general son más homogéneos en cuanto a su estado físico, emocional, cognitivo, afectivo, etcétera, que los grupos de edad mayores. Por lo tanto, esa es otra idea también importante, que a partir de los 50 años la variabilidad dentro de los grupos de edad es mucho mayor que la variabilidad que se produce en otros grupos de edades más jóvenes. Vamos a tomar simplemente como ejemplo dos de las variables más habituales utilizadas en el comportamiento laboral, como son la motivación y el desempeño. Bueno, pues los resultados de investigaciones ya muy consolidados, no son investigaciones aisladas, hay un corpus importante de evidencia acumulada, indica que la motivación no se pierde con la edad. Lo que ocurre es que cambian los factores que motivan a las personas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer si las personas envejecen no es pensar que ya no van a tener motivación para trabajar, es intentar facilitar aquellos motivadores que para esas personas resultan todavía importantes y por lo tanto le van a seguir moviendo y llevando adelante en su trabajo. Otro de los factores, como decía, el desempeño, no implica que con la edad el desempeño disminuya o empeore, sino lo que ocurre es que hay diferencias muy importantes y los resultados nos indican que hay más diferencias entre grupos de edad que diferencias dentro de cada grupo de edad. Por lo tanto, otro de los mitos que tenemos que desmontar es que a partir de ciertas edades las personas mayores ya no son productivas. Eso no es cierto, los datos no indican eso, la evidencia no dice eso. Y un concepto muy importante que ya desde los años 80 en Finlandia ya se propuso y que se lleva utilizando en los países más desarrollados, que es el concepto de capacidad de trabajo, workability, sobre todo la capacidad de trabajo percibida. Lo que importa es cómo se percibe a sí misma cada persona en un momento dado de su trayectoria vital en relación con los recursos que tiene para hacer frente a las demandas del trabajo. Ese concepto es muy importante porque los psicólogos sabemos que lo percibido a veces es más importante que lo objetivo. Pasa con la salud, pasa con la felicidad, pasa con el bienestar. Hay veces que con indicadores objetivos de salud la gente se siente muy mal y por lo tanto le da igual que el médico no le haga un diagnóstico porque esa persona se siente enferma. Bueno, pues con la capacidad de trabajo significa lo mismo.
los indicadores subjetivos, lo que la persona considera que tiene, los recursos que tiene, son muchas veces más importantes, la creencia que tiene, que los recursos objetivos. Por supuesto, esto no invalida el que los recursos objetivos o la capacidad de trabajo objetiva se tenga que obviar, por supuesto que no, pero sí que es importante tener en cuenta este criterio. Y otro de los aspectos que me gustaría destacar es la tendencia tan implantada y tan generalizada en todos los contextos, no solo en el laboral, a considerar la edad cronológica como un indicador fiable del estado de las personas y, por lo tanto, para tomar decisiones sobre ellas. Desde hace ya muchos años, y vuelvo a repetir que no estamos hablando de conceptos nuevos, se habla en el ámbito laboral y organizacional, en psicología del trabajo y las organizaciones, de diferentes conceptualizaciones de la edad. Además de la cronológica, también podemos diferenciar lo que llamamos la edad subjetiva o la edad psicosocial, es decir, cómo se percibe a uno mismo en relación con su contexto de trabajo. Y eso es importante también porque eso implica las normas culturales que también influyen cuando las personas se empiezan a sentir viejas porque el entorno le dice que está vieja o que es vieja. Y esos son también factores importantes de la edad. Otra de las conceptualizaciones de la edad es la que llamamos edad organizacional, es decir, la antigüedad que tiene una persona a lo largo de su trayectoria vital en una organización o en una ocupación, que también influye, lógicamente, en lo que llamamos ese proceso de envejecimiento en esas etapas. Por supuesto, la edad funcional, es decir, todos esos cambios cognitivos, emocionales o físicos que hemos mencionado, que ya digo que varían mucho. Y algo que de lo que Isabel ha empezado planteando, si es cierto que a partir de cierta edad, ¿cuándo se puede decir que una persona ya no puede trabajar? Esa pregunta prácticamente no tiene respuesta, porque lo que tenemos que plantearnos es en qué momento una persona no puede hacer ciertas cosas, pero sí puede hacer otras. Porque eso probablemente nos lleve a edades mucho más avanzadas de las que estamos acostumbrados. En Japón, por ejemplo, hay regiones, precisamente las más longevas del mundo, donde una de las características de esa longevidad es precisamente que esas personas han seguido trabajando hasta edades muy avanzadas, más allá de los 80 años, lógicamente haciendo cosas diferentes de las que hacían cuando eran más jóvenes o cuando estaban en la edad madura. Por lo tanto, eso es importante también porque no hay un momento en el que las personas ya no puedan trabajar, salvo las grandes incapacidades, por supuesto, debidas a enfermedades o accidentes o cualquier otro tipo de problema. Pero para la mayor parte de las personas ese momento no llegaría nunca, ¿sí? En el sentido que estoy diciendo, podemos hacer otras cosas. Bueno, y por último, la edad vital. La edad vital se refiere también al estado de la persona, cómo ha interiorizado, por ejemplo, el ser padre o madre a ciertas edades, el estar casado o soltero, o ser viudo o viuda. Bueno, pues eso también influye en los roles que desempeñamos y por lo tanto también son elementos de la edad. Con esto ya termino. Lo que quiero destacar es que las etapas medias y finales de la carrera profesional se tienen que ver como un periodo de transiciones, ¿sí? Nada de pasar del trabajo a la jubilación como si fuera la cara visible y la cara oculta de la luna. A partir de los 50 años, de esa edad totalmente arbitraria y totalmente discrecional, lo que iniciamos, que es lo que venimos haciendo desde que empezamos a trabajar, son transiciones desde el trabajo hasta el retiro, hasta la jubilación definitiva. Esas transiciones pueden ser muy variables y no es un proceso ni único ni uniforme para todas las personas. Por lo tanto, si el trabajo, la actividad laboral reglada, no la voluntaria o la que se hace de manera informal, es uno de los pilares de lo que es el envejecimiento activo, no podemos negar a miles, a millones de personas que por su edad no puedan realizar esa actividad laboral que va a influir en su envejecimiento activo. Estamos hablando de un derecho y por lo tanto tenemos que tener también ahí una capacidad de respuesta de garantizar a las personas que pueden y quieren trabajar que lo puedan seguir haciendo hasta la edad que deseen. Simplemente con esto transmitir algunas ideas importantes de lo que, ya digo, no es una opinión, es el resultado de la evidencia acumulada. Muchas gracias, Carlos María. La verdad es que son ideas potentísimas y nos has lanzado tal cantidad de ideas que sorprendentes, una detrás de otra, ¿no? Antes de hablar, de comentar nada, me gustaría dar la palabra al profesor José María Peiró para que, bueno, que opinara sobre esto también. Así que, adelante. Nada, pues en primer lugar agradecerle a Carlos todas las aportaciones que ha hecho. Yo quizás intentaría resaltar algunos de los aspectos para que, digamos, el tema quede más
todavía más clarificado. Lo primero que yo diría es que lo que una persona, las capacidades, cualificaciones y conocimientos y habilidades que una persona tiene a una determinada edad, no vienen determinadas, digamos, de manera determinista por los años que tiene, ni muchísimo menos, sino que va a depender mucho de lo que él esté haciendo y de lo que él haga y de lo que ha hecho para desarrollar sus capacidades. Es fundamental que la persona haya generado lo que se llama reserva cognitiva, es decir, una serie de conocimientos, de preparación, de habilidades, de destrezas. Y sobre todo es fundamental que la persona sepa cómo adaptarse a las nuevas situaciones, porque como nos has dicho, Carlos, sí que es verdad que hay algunas funciones mentales, con la edad se ve que a lo mejor se tiene menos memoria o menos capacidad de memoria operativa, pero sin embargo se pueden ganar en muchos otros aspectos. Hay una teoría muy importante que se llama la teoría de la selección, optimización y compensación, y la manera más rápida de explicarla es con un ejemplo que se suele utilizar, que es Rubinstein, el famoso pianista. A los 80 años dio un magnífico concierto y le preguntaron que cómo lo había hecho a esa edad y cómo había tocado unas piezas bastante complejas y muy rápidas. Y él dijo, bueno, he hecho 3 cosas. He seleccionado los trozos y las piezas que me resultaban más cómodas para tocar y que conocía mejor. Luego, selección de lo que quieres hacer. Segundo, he optimizado a base de entrenar mucho esa manera de tocarlas que yo tengo. He tenido que entrenar. Y tercero, cuando tenía que hacer unos pasajes rápidos, he procurado antes, digamos, ir un poquito más despacio en los pasajes no tan rápidos, de tal manera que he generado la impresión de rapidez y agilidad por puro contraste gestáltico. Con lo cual, esto nos dice que las personas no solo sobrevivimos y llevamos adelante como podemos, sino que las personas podemos hacer muchas cosas para que nuestra edad sea mucho más productiva, mucho más capacitante y mucho mejor optimizada en cuanto a lo que podemos hacer. Hay otra teoría que también es muy importante y es la de la selectividad emocional a lo largo de los años. Cuando unas personas van haciéndose mayores, van teniendo más edad, lógicamente su perspectiva de futuro es distinta. Ellos ya no pueden estar haciendo planificaciones a muy largo plazo, pero se ha visto que las personas que eso lo viven bien tienen grandes ventajas y hacen grandes contribuciones a la empresa. Por ejemplo, los jóvenes, lógicamente, pues digamos, tienen una aproximación más de reto, más de desarrollo, más de crecimiento, más de apostar, pero las personas ya no tan jóvenes a lo mejor ven ese futuro, ya no lo ven tan lejano y entonces desarrollan más los aspectos socioemocionales, desarrollan más el apoyo a los jóvenes, desarrollan más, digamos, la ciudadanía organizacional, cuidar el clima. Por eso mi mensaje sería, es un error que las personas, que las empresas utilicen la edad como criterio cronológico para seleccionar, porque están perdiéndose un capital humano importantísimo y que no le van a dar la gente más joven en términos generales, porque es la combinación intergeneracional con las distintas aportaciones de riqueza, cuando se es capaz de hacer sinergias y colaborar, lo que de verdad introduce una riqueza de la complejidad y el valor que las empresas necesitan. Ese sería un poco mi mensaje fundamental. Gracias. Pues muchas gracias, José María. La verdad es que menudo mensaje. Isabel, para completar un poco lo que dicen mis queridos compañeros, que claramente ha sido muy enriquecedor el debate, deciros las últimas investigaciones que se están haciendo con el gran concepto que un gran psicólogo, Albert Bandura, nos puso encima de la mesa, que es el de la autoeficacia, ¿no? Se ha demostrado que las personas con edad tienen una autoeficacia muchísimo más patente y hace que otra gente tenga mejor su autoeficacia. Se han hecho grupos trabajando solamente gente joven, grupo trabajando solamente gente mayor y grupo trabajando gente mayor y jóvenes. El nivel de autoeficacia
generado en las personas, en la mezcla de jóvenes y personas mayores es mucho mayor, lo cual ratifica empíricamente la importancia de la diversidad generacional en las empresas y que no hay que huir de cualquier edadismo en este sentido. Pues muchas gracias, Javier. La verdad es que con esta información es contundente, ¿no? Nuestro mensaje está claro, no admitimos la edad como criterio para nada, prácticamente para nada. Venga, pues vamos a pasar al segundo tema. Siempre el primero nos lleva más tiempo porque pues, suele ser como más impactante. Hoy hemos pensado ahora hablar de cambio de valores y prioridades sociales. Bueno, vincular el tema de la edad con esto, ¿no? Con el cambio de valores. ¿Cuáles podrían señalarse esas principales razones, ¿no? Que han causado el fenómeno del edadismo desde el punto de vista de la psicología del trabajo? Podríamos hablar de ello, ¿no? Podríamos estar hablando de los costes también de laborales, de prescindir del profesional senior. Y de todos estos sesgos que se suelen tener sobre las personas de edad, que si tienen más absentismo, que si tienen menor rendimiento, cuando tú acabas de decir, Javier, justo lo contrario, ¿no? La combinación, que si la transición digital no les pilla un poco con el paso cambiado y no son capaces de adaptarse. Bueno, todos estos argumentos que se dan en contra de que las personas de edad pues estén perfectamente integradas, ¿no? Bueno, en este caso me gustaría dar la palabra a Nuria para que nos cuente, bueno, cuál es su percepción del tema. María Nuria, cuando quieras, por favor. Muchas gracias. Bueno, soy Nuria Tordera. Antes que nada, también agradeceros la oportunidad de participar en este debate. Yo creo que, bueno, y conectando un poco mi intervención con las anteriores también, creo que aquí es donde empezamos a hablar un poco de esa concepción social y organizacional de la edad, ¿eh? Es decir, hay una serie de modelos sobre qué es esto del envejecimiento, qué es la edad y cómo se ve y cómo también se ha de tratar en las organizaciones, que parten pues, de un acuerdo social también respecto a lo que es un trabajador mayor y qué es lo que implica. Y que creo que durante un tiempo pues, ha habido un cierto acuerdo social en que lo que mejor que le espera a un trabajador pasada una cierta edad es la jubilación. Tanto desde la perspectiva de los propios trabajadores como desde la perspectiva de las organizaciones, ¿no? O el contexto social. De hecho, la investigación que ha tratado de ver un poco pues, cuáles son los factores que llevaban a las personas a jubilarse tempranamente y a ver todo este efecto que estaba ocurriendo, ¿no? de la bajada en la edad de jubilación en tantos países, pues ponían el efecto tanto en factores que empujaban a la gente a jubilarse, es decir, porque en el trabajo, por ejemplo, pues había presiones organizacionales o por el desempleo o por la obsolescencia, de las habilidades, pero también los factores que atraían, ¿no? Pues las prestaciones de jubilación, el descanso, el cuidado personal. Y en todo esto, pues yo creo que venía basado en un modelo social, productivo, de desarrollo de carrera, en el que había pues, personas que seguían un patrón de desarrollo de carrera en la misma empresa a lo largo de la mayor parte de la vida, con una base de trabajadores relativamente joven, ¿no? Una fuerza laboral joven, en el que además las jubilaciones suponían a veces una forma también de luchar contra el desempleo juvenil, favoreciendo un poco la salida de determinados sectores. Y esto pues viene basado o se plasma a nivel organizacional en un modelo, una forma de gestionar en relación a la edad, que vendría por esa idea, ¿no? De declive que estábamos diciendo antes, de que, bueno, un modelo de depreciación, de que el valor de las personas en las organizaciones y cuando las organizaciones más van a invertir, está al principio o en los primeros inicios de su vida profesional, que coincide con ese elemento generalmente de la edad más joven, y cuando tienen más perspectiva de futuro en ese modelo que decíamos de a largo plazo, y que conforme las personas van avanzando en edad, pues van perdiendo ese valor para la propia organización y la inversión de la propia organización. De hecho, una de las cosas que veíamos, por ejemplo, en algunas investigaciones que hemos hecho con personas jubiladas, tanto a tiempo como prejubiladas, indicaban que uno de los factores, o sea, cuando hacían referencia a qué prácticas de recursos humanos percibían ellos en relación a la edad en los últimos años, lo que más
decían, eran o bien acciones dirigidas a enfocarlos a la jubilación, o bien presiones organizacionales hacia ello, o también del propio grupo social. Es decir, todo el mundo veía bien que aquello es lo que ahora tocaba, prepararse para dejar de estar. Yo creo que frente a ese modelo sí que estamos viendo que se contrapone otra forma de entender esa relación de edad y trabajo, como decíamos, pues, por ejemplo, por los avances justamente en la psicología del ciclo vital y la visión también, una visión mucho más flexible, mucho más de la perspectiva de mayor plasticidad en lo que es el desarrollo humano, pero también por otros factores, ¿no? La consolidación, por ejemplo, de modelos de aprendizaje a lo largo de toda la vida, el envejecimiento de la propia población, el cuestionamiento también de esas creencias erróneas, por ejemplo, pues la creencia está en el desempeño que baja cuando realmente la investigación no está mostrando eso, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que en estos nuevos modelos de gestión, que por ejemplo nuevos modelos sociales, ¿no? Que se pueden ver en modelos de gestión, que diríamos modelos de mantenimiento, de entender que todas las personas, en todo momento, independientemente de la edad, tienen un valor importante que aportar, pero que esa gestión va a ser importante, ¿vale? Igual que, por ejemplo, pues cuando MacGregor plantea ese modelo I y dice no es la naturaleza del trabajador, sino es la manera en que la dirección gestiona esto. Y bueno, estos nuevos modelos digamos, de mantenimiento y de apreciación y de una visión más diversa y más rica de la edad, entiendo que ahí conviven dos elementos, uno de necesidad y uno modelo de justicia. Porque por un lado hay un modelo de necesidad, porque los cambios demográficos relacionados con el envejecimiento de la población, pues hacen que, por ejemplo, en nuestro país, con un índice de envejecimiento alto, que la fuerza laboral cada vez es más mayor, por las dificultades del sistema de pensiones y la no disponibilidad de mano de obra, pero también por una necesidad relacionada con el ver que hay una serie o una revalorización también de ese empleado senior o de la experiencia, de la serenidad, la capacidad o de otro tipo de factores también que pueden estar relacionados con la edad o simplemente con tener una visión más amplia. Pero yo creo que también tenemos que ser conscientes, y también desde la psicología, ¿no? Que cómo abordar o apoyar a esto, que es ese componente de justicia y de inclusión. Tanto la sociedad española como la sociedad europea reclaman una mayor atención a la diversidad y a la inclusión de distintos niveles. Y la cuestión ya no es si las personas mayores o más jóvenes o mediana edad aportan más o aportan menos, sino de qué manera podemos hacer que todos estemos aquí. Porque todos vamos a estar, no vamos a desaparecer, ¿no? Y pues un reflejo de ello, por ejemplo, serían los objetivos de desarrollo sostenible o las leyes por la discriminación contra la edad o el desarrollo también de climas y culturas organizacionales que favorezcan la interacción intergeneracional, ¿no? Como ya se está viendo también en algunas organizaciones. Bueno, yo ya para también acabar, lo que sí que diría es que esto, sin embargo, va a ser difícil en una sociedad que está volcada al ideal de juventud, ¿no? En el que los modelos de referencia siguen siendo jóvenes. Veo que esto también ya hay organizaciones que están tomando cartas en el asunto y cambiando estos modelos, pero lo que no podemos hacer, por ejemplo, es insistir incluso que se va valorando la edad, pero justamente por no ser viejos, ¿no? O sea, a veces es el tema de, sí, esta persona, oye, mira qué joven es, qué juvenil, que no se valora incluso, ¿no?, al mayor por o diríamos por aquellos elementos que más se relacionan con la juventud, igual que pasa con cuestiones de género, ¿no? O ha pasado, o que en ocasiones se incluye a la mujer, pero no la característica asociada, ¿no?, con esa visión de género o de perspectiva desde la mujer. Entonces, bueno, pues en eso también creo que nos queda un trabajo que hacer para ver también de qué manera estos factores se van a repetir. Y también reducir pues esas visiones estereotipadas. Yo creo que la idea está también de declive, ¿no?, de que parece que solo se pierde con la edad y solo se gana con la juventud, parece un poco, si realmente la vemos en el vacío, parece bastante absurda, ¿no? Si solo tengo 2 años, realmente menos tendré que si he tenido 50. Yo a los 50 también tengo los 2, ¿no? Pero a los 2 no tengo los 50. Entonces algo pierden también, ¿no?, los jóvenes en ese sentido. O sea, es decir, lo que planteábamos antes, ¿no? En todo
en toda, como decía antes Carlos María Alcover, la ganancia, ¿no? Siempre va asociada con una pérdida y una pérdida a una ganancia. Muchas gracias. La verdad es que yo quisiera simplemente una idea, ¿no? La encuesta mundial de valores nos habla de que hay una progresión, sobre todo en el mundo occidental, muy marcada hacia un desplazamiento de los valores sociales, ¿no? Por ejemplo, de la supervivencia hacia la autoexpresión. A mí me llamó mucho la atención cuando conocí la teoría, porque ciertamente lo que vemos es una necesidad de las personas de autoexpresión vital en su carrera, en su vida, ¿no? Precisamente las personas mayores, por la edad y viendo las perspectivas que pueden tener de futuro, son más conscientes de esa necesidad de autoexpresión, de esa necesidad de ratificarse como personas, tener un proyecto vital marcado, y esto al final pasa por no solamente colaborar, que es una de las iniciativas que la Unión Europea dice que son políticas activas, ¿no? Políticas para estar activo, ¿no? El colaborar con la organización siendo mentor, colaborar con ONGs, el colaborar haciendo tareas, sino que también estamos hablando del propio proyecto vital, de qué es lo que la persona quiere hacer con su tiempo, que esa es la clave, ¿no? La palabra tiempo. No me extiendo más, que si no nos vamos. El tercer punto que quisiéramos tocar es el talento en las organizaciones. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Aunque ya ha salido por ahí, pero ¿qué es lo que pasa con este talento que lo perdemos a raudales y que es un talento magnífico? Bueno, no voy a decir nada, que lo diga Javier Cantera, que es el que quisiera intervenir sobre esto. Así que, Javier, cuando tú quieras. Muchas gracias, Isa. Pues nada, deciros, voy a intentar resumir dos debates que estuve muy interesantes con economistas y abogados, uno en la London Business School y otro en el Instituto de Empresa, donde yo, representando a la psicología, nuestra querida carrera, quise debatir sobre los grandes problemas que creo que tiene el edadismo en las empresas, ¿no? Y como conclusión de esos dos debates surgieron 4 mitos que tenemos que atacar en las empresas, ¿no? Para que derribemos el edadismo y esa discriminación hacia el talento senior, ¿no? El primero era el concepto de carrera, ¿no? La mayoría de la visión en España y en el sur de Europa de las carreras suele ser que acabas la última etapa de tu vida en lo más alto de las organizaciones. Cuando eso es una visión totalmente errónea. Si vamos al norte de Europa, las carreras son claramente, no os digo una curva normal, pero sí una, digamos, desaceleración en un momento dado de la carrera en la empresa, bien sea de un profesional o bien sea de un directivo. Y yo me acuerdo que en uno de los debates había una persona del norte de Europa que hablaba muy claramente de que la gente en un momento dado tenemos que cambiar de estar en la gestión a estar en el asesoramiento, ¿no? Y el aprovechamiento del talento senior dentro del asesoramiento, en las últimas etapas de su etapa dentro de las empresas, ¿no? Por lo tanto, eso nos llevaría a un concepto de no de jubilación radical, ¿no? Estás de director general en un momento dado y ya acabas de estar, sino que puedes tener toda una segunda área de asesoramiento muy importante para aprovechamiento del talento senior. Ese es el primer mito, el mito de la carrera, ¿no? El segundo mito era el tema de la relación contractual, ¿no? Ahora hay mucha gente que se pone fuera de una empresa y está en la transición de carrera y dice, tengo 50 y tantos años, no encuentro trabajo. No encuentras trabajo con contratos fijos, como había anteriormente. Y también nos lo ha dado en Europa. En Europa os puedo decir que aproximadamente un 30% del mercado en Alemania está cubierto el 30% del mercado de directivos en Alemania está cubierto por contratos de interim, contratos por proyectos, no contratos fijos. El contrato por proyecto es donde tu experiencia puedes aportar muchísimo como talento senior en una organización. Por tanto, ahí hay un debate muy importante de la forma de contratación, que es un debate que creo que jurídicamente se tiene que evolucionar claramente y las empresas tienen que disponer del talento senior no con modelos establecidos de contrato fijo. Por tanto, ese segundo mito es el que hay que derribar, que es el tema de la contratación fija y buscando modelos más flexibles de contratación que permitan, como decía Carlos anteriormente, esa transición adecuada claramente y aprovechamiento de la edad de talento.
El tercer mito, que es un mito que a mí es que más me saca de mi casilla, es el mito de la digitalización. Se opina que la edad está en contra de la digitalización, cuando en todas las empresas están buscando lo que se llama la experiencia digitalizada, que no es el perfil digital, es que tu propia experiencia de años, esté digitalizada. Es decir, no podemos pensar que la digitalización es tener perfiles digitales solo, es tener gente que tiene una experiencia previa que haya optado y que le hayamos podido enseñar a esa digitalización. Por lo tanto, no es la edad el elemento en contra de la digitalización, es algo más que es claramente que esa experiencia, que es muy válida para esa empresa, no está digitalizada. Por lo tanto, toda la aceleración de la experiencia digitalizada es un debate muy importante para el aprovechamiento de talento senior. Y el cuarto mito, que es un mito que se da habitualmente, que es que parece que la edad está en contra del cambio. Y claramente eso es un mito o un estereotipo social. No está demostrado, es más, todos sabemos que el cambio es una actitud y los psicólogos lo sabemos y lo hemos defendido. ¿Por qué entendemos que la edad está en contra del cambio? Está en contra claramente de que la gente que tiene más edad tiene más experiencia, tiene más cúmulo de conocimiento y anterior de su experiencia, pero no necesariamente está en contra del cambio. Hay estudios muy interesantes hechos por nuestros colegas psicólogos más académicos en los cuales han destacado claramente que el cambio no está motivado o no hay una correlación con grupos de más edad o de menos edad. Por lo tanto, el concepto de carrera, sistema de contratos, sistemas también de temas de la digitalización y temas de cambio son para mí mitos que hay que derribar en las empresas para luchar contra este edadismo. Que por otra parte las empresas tienen mucho interés, porque el desarrollo de la Silver Economy, que no lo hemos estado hablando, se prevé que, por ejemplo, en Europa crezca sobre un 40% en los próximos 5 años, que es todas las economías dedicadas a la Silver. Ya hay gente que está analizando cómo los diferentes alimentos pueden ser más atractivos para gente de más edad. Y está siendo dirigido por gente que tiene unas edades muy jóvenes, con lo cual no comprenden esa situación. Entonces, la Silver Economy también lleva claramente a entender que en un futuro gente con bastante edad tenga que estar incorporada de alguna forma, bien como asesor o contratos en interim, en las organizaciones. Y eso sí significaría aprovechar claramente el talento senior. Está claro que es el futuro, el cuidar, ¿no?, de una población tan numerosa y que va a demandar muchísimos servicios, no de todo tipo, ¿no?, desde estructuras urbanísticas a consumos, a servicios de todo tipo. Permitidme que haga un pequeño matiz. Estamos hablando de talento, pero ¿y qué pasa con el talento femenino? ¿Qué pasa con las mujeres? Talento femenino y de edad. Y de edad, ya, vamos, esto ya es lo más. Entonces, bueno, me ha parecido muy interesante señalar que en el Green Paper of Aging de la Comunidad Europea señalan bueno, que hay unas grandes diferencias entre los hombres y las mujeres. Cuando estamos hablando de estas edades, las mujeres están teniendo unas retribuciones un 30% menores en la Unión Europea, tienen carreras más cortas y, bueno, no todas tienen profesiones remuneradas, ¿no? Entonces, en estas edades las diferencias son especialmente mayores y, claro, se hace un llamamiento a las administraciones y a las empresas para que entiendan que las personas de más de 50 años requieren un tratamiento específico tanto de salud como de empleo. En un estudio publicado en Inglaterra en 2020 se señalaba justo algo que comentó ya antes Carlos María, ¿no? La satisfacción en el trabajo es fundamental para que tú tengas implicación y te vincules con el trabajo. Y el segundo factor es la habilidad percibida para hacer frente a las demandas, tanto físicas como mentales, de tu trabajo, ¿no? Entonces, en este colectivo de mujeres, precisamente, pues hay menor habilidad percibida y menor satisfacción en el trabajo. Y esto es lo que identifica el estudio, ¿no? Y que, bueno, por otro lado es algo que en numerosos estudios van ratificando, que el factor edad y género vinculado, pues estamos hablando siempre de menores índices de bienestar psicológico, fisiológico, económico y social, en definitiva. Por lo tanto, si estamos hablando de igualdad de las mujeres, probablemente en este franja de edad
podría ser uno de los tramos en los cuales poder incidir con mayor posibilidades de éxito, ¿no? de impacto, ¿no? No me quiero extender más, porque el cuarto punto puede ser interesantísimo, que es el de Departamento de Recursos Humanos. Queremos hablar de, bueno, qué vinculación hay, cómo le afecta al Departamento de Recursos Humanos este fenómeno del edadismo. Ya hemos hablado efectivamente de que, bueno, se sigue ese criterio para contratar y para desvincular, que efectivamente se está gestionando todo lo que es la carrera profesional en función de la edad, que desde nuestro punto de vista esto no tiene ningún sentido, como la psicología confirma, no solamente no tiene ningún sentido, sino que tiene efectos perniciosos el prescindir de estas personas. Bueno, tal vez tendría que estar vinculado a la responsabilidad social corporativa, ¿no? ¿Qué política se sigue con las personas de edad? ¿Cómo podría actuar un departamento de recursos humanos para realmente atender esa necesidad de superar el edadismo? Nuria, ¿podrías contarnos algo sobre esto? Sí, soy Nuria Tordera, sí, otra vez. A ver, sí, yo creo que lo primero efectivamente es volver un poco al tomar conciencia de eso, de cuál es el alcance de del edadismo en sí, ¿no? Y tomar conciencia cómo se manifiesta en distintos niveles, tanto del que se manifiesta de manera más abierta como aquel que es más encubierto. Y me explico. Una cuestión que sí que pues, ponen de manifiesto distintos informes que hemos comentado aquí, pues también, por ejemplo, como el reciente informe de la Fundación ADECO, ¿no? Que hacía referencia a que la mitad de los currículos que llegan a la empresa, pues de más de 50 años se descartan, ¿no? Directamente, por ejemplo. Pero también lo hemos visto en distintas investigaciones en las que, por ejemplo, a nivel de distintos países, pues se veía también que los procesos de entrada, por ejemplo, de selección, estaban o se realizaban prácticas en ese sentido en las que la edad era un elemento de discriminación. Y a pesar de también de las leyes o de las normativas que los países han ido desarrollando también para evitar este tipo de cuestiones. Lo mismo vemos en torno a distintos tipos de prácticas. Cuando hablamos, por ejemplo, pues de prácticas de evaluación de desempeño, formación u otro tipo de prácticas. Al menos nosotros también en nuestras investigaciones, cuando hemos visto esto, tanto a nivel de cómo las organizaciones ven que prestan o ofrecen estas prácticas, y también desde la perspectiva de los propios trabajadores hay esta diferencia en relación a la edad, digamos que es negativa hacia aquellos trabajadores más mayores. Pero además no solo eso, sino que cuando vemos qué impacto tienen estas prácticas, es decir, cuando las personas de distintas edades ven qué impacto tienen estas prácticas sobre distintos resultados, tanto a nivel de desempeño como de bienestar, vemos que el impacto de estas prácticas también es menor en personas de mayor edad. Es decir, por ejemplo, bueno, pues nosotros hemos trabajado con componentes, digamos, de desempeño y bienestar, teniendo en cuenta un poco la interacción entre los dos, lo que llamamos situaciones de desarrollo de carrera más sostenibles, y veíamos que mientras que pues, prácticas como las de conciliación o de formación en trabajadores más jóvenes aumentaban la probabilidad de los trabajadores estar en un patrón que llamábamos sostenible, es decir, con mayores niveles de bienestar y de desempeño, en las personas mayores esto no o los trabajadores más mayores esto no tenía este efecto. ¿Vale? Creo que este tema es lo que nos puede hacer pensar que estas prácticas ya no es que se den o se ofrezcan o no, o si haya una discriminación, sino que cuando se dan no están diseñadas de manera que respondan a las necesidades o a las motivaciones de estas de personas o trabajadores en edades mayores. Entonces, por esa pregunta, ¿no? Que ya decías de qué se pueden hacer las empresas o los departamentos, yo creo que ahí tiene que haber una estrategia que lleve a una aproximación a la gestión sostenible de los recursos humanos, como decía Isabel, que esté vinculada a esos conceptos de responsabilidad social también, pero que orienten, digamos, la gestión a los distintos o a lo largo de los distintos periodos del ciclo vital. Creo que es importante también ser conscientes de que la edad no es como un chaparrón que de repente nos llega, ¿no? Antes lo estaban diciendo mis compañeros, o sea, no es que
la edad es algo que hay un proceso y que de la manera en que se haya avanzado en ese proceso, también dentro o a través de las distintas organizaciones, también a nivel individual, pues vamos a llegar de una manera u otra. Por lo tanto, yo plantearía 3 estrategias fundamentales, que alguna ya se ha mencionado. Una es la de la capacidad de trabajo, el workability, o mantener y mejorar esa capacidad de trabajo en las distintas etapas de la vida, en todas. Tener una perspectiva, por lo tanto, de salud ocupacional. Otra sería este concepto de empleabilidad, de mantener y mejorar la capacitación y la actualización de conocimientos y competencias, por lo tanto, una perspectiva de formación a lo largo de la vida y de gestión de desempeño. Y por último, estrategias más dirigidas a ese ajuste o employer branding, o adaptar a esas necesidades, motivaciones y recursos. Llevado un poco más allá, implica desarrollar una cultura y un clima organizacional y un liderazgo que facilite todos estos procesos, y que hay organizaciones que ya están enfocando, por ejemplo, yendo a diseñar climas orientados a la interacción generacional o orientados hacia la diversidad en varias dimensiones, y una de ellas sería la de la edad, ¿no? O la interacción esa entre edad y género, por ejemplo, que también creo que es importante. No sé si Javier Remón quería también en este sentido. A Javier le esperamos también porque queremos precisamente soluciones. ¿Qué pueden hacer las empresas? Javier es un hombre de acción. Cuéntanos, Javier, ¿qué pueden hacer las empresas y los departamentos de recursos humanos precisamente para aprovechar este talento senior? No solamente es que puedan, sino que estamos obligados. Es decir, es que esto nos va a pasar por encima. A raíz de todo lo que estamos contando y de la nueva legislación, pues para que permanezcamos más en las empresas, etcétera, etcétera, es que esto nos pasa por encima. Entonces hay que hacer cosas ya. De hecho, yo ahora mismo estamos trabajando en mi empresa multinacional y estamos trabajando en temas de clima, por ahondar un poco en lo que estaba diciendo Nuria. Yo estos días, esta mañana, hace un rato, estaba hablando con distintos países dándoles los resultados de la encuesta de clima que acabamos de hacer. Los más mayores son los más motivados, en las evaluaciones de desempeño son los que producen no más, pero sí igual que los demás. Es decir, que no se encuentran diferencias que justifiquen esa cultura de la que hablaba, por ejemplo, Nuria. Sí me gustaría, por hacerlo un poco más visual y fijar las ideas, compartir con vosotros 2 o 3 slides, porque mi cara realmente da mal en pantalla. Y con esto, así yo ya me escaqueo. Un segundito. Sí, yo creo que ya la debéis de estar viendo. Sí, ¿no? sí, Javier, lo vemos. Vale. Bueno, pues vamos a ir a por soluciones concretas. Un segundín. Para tu disgusto, tus caras se Estoy siguen viendo viendo. las otras, ¿no? No te preocupes, ahora ya estás viendo la buena. Perfecto. Y esto me está... Un segundito, ¿eh? No, pero no me está funcionando a mí como yo quería. Es igual, dejo de compartir, me da igual y voy a... Entro a saco. Un segundito. Porque es que me están dando problemas en mi ordenador, que se me queda congelado. Es decir, a vosotros sí que os está saliendo, pero a mí no me está saliendo. Entonces, disculpad. ¿Sabes, Javier? Una gran diferencia mientras hayas eso del tema es que se ha demostrado que la capacidad de improvisación es mayor con gente de edad que con gente más joven, con lo cual, obviamente, tenemos mucha mayor capacidad de improvisación y tú lo demuestras claramente. Sí, bueno, aquí esto suelen decir que tengo más salidas que el metro. Esto puede pasar. Bueno, nos has privado de ese mundo planetario tan increíble que estabas poniendo. Sí, a mí me relaja, esto siempre es bueno. Bueno, pues mira, os cuento. Yo cuando empecé a pensar en qué podía aportar, recordé que la habréis visto, la película del becario de Robert De Niro, Claro. hablando sobre todo sobre, este es un clásico, ya sabéis, va sobre una empresa de moda rabiosamente joven que decide contratar talento senior o jubilados como becarios. Una de mis partes favoritas, la selección de personal, que se aborda con criterios de estos tradicionales y que además está llena de clichés. No sé si recordáis que era una de las cosas que quería poner, una sala donde están los candidatos esperando, estos que ya están retirados, y tienes a todos, pues uno con una botella de oxígeno, otro, este tipo de clichés que aunque los hagan un poco como broma, pero es verdad que siempre se presenta a este colectivo como personas desconectadas del mundo actual, nada más alejado de la realidad. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Pues también lo refleja bien esta película. Es decir, durante la entrevista, una joven le dice a Robert De Niro:
Es la primera vez que contratamos becarios senior, así que puede que algunas preguntas no encajen con vuestro perfil, pero te las voy a hacer de todas maneras. Caso error, claro, porque siguiendo ese estándar, digamos, basado un poco en prejuicios, le dice, ¿y qué estudiaste? ¿Te acuerdas? ¿Cómo que te acuerdas? La mejor pregunta también es cuando le dice, voy a hacerte una de las preguntas más reveladoras que hacemos a todos nuestros becarios, así que en esta, dalo todo, ¿vale? ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Y dice Robert De Niro, a los 80. Claro, el desconcierto del otro ya no cabe en sí. Más allá de las bromas, sí que hay que hacer cosas distintas en los departamentos de recursos humanos, pero no por buenismo, no solo por responsabilidad social corporativa hacia un colectivo determinado o para ir a un cielo de los recursos humanos, sino porque esta situación, insisto, nos va a pasar por encima como una pisonadora, lo queramos o no. De todo lo que han dicho mis compañeros, queda claro que sí o sí la edad de jubilación se va a prorrogar y que se va a pedir explicación a las empresas sobre qué están haciendo para aprovechar estos recursos. Así que son lentejas. La moraleja es, o lideras el cambio en políticas de recursos humanos o irás al rebufo de las empresas líderes en Europa, incluso en el mundo. Algo que no te puedes permitir en un mundo con desafíos que cambian ahora mismo a la velocidad de la luz. Es decir, si te quedas mirando, pierdes, amigo mío. En cuanto ya a las propuestas más concretas, las propuestas que ahora que vamos a tener que hacer todos, nos gusten o no, insisto, o las haces ya o te quedas para el final. En materia de selección, pues hombre, no tratar a los candidatos igual que a Robert De Niro, siguiendo el mismo modelo, es decir, es el primer desafío, este va a ser el primer desafío que las compañías van a tener que abordar. Habrá que diseñar cuestionarios de inscripción que durante la preselección atenúen o por lo menos eviten este edadismo. Al final tú siempre vas a saber qué edad tienen los candidatos, es decir, si empiezas a sumar, pues mira, si terminó la carrera en el 32, claro, empieza a sumar y ya te sale, ¿no? Por lo tanto, pues hombre, no empieces a hacer, además de hacer los anuncios atractivos, lo que tienes que preguntar es, ¿qué experiencia tienes en esto que me interesa a mí? Al principio, si luego te lo vas a encontrar de cara, luego lo vas a tener y vas a saber qué edad tiene, pero al principio te tiene que interesar, cuando ya estás incluso definiendo esos formularios en el anuncio inicial, en el anuncio digital, pues tú ya empiezas a preguntar qué es de la experiencia que quiero lo que tú tienes. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué pensamos que una persona entre 35 y 45 años puede encontrar una cura para el cáncer y no una persona mayor? ¿Y si la persona con habilidades y experiencia necesaria para ello estuviera en este otro colectivo más senior? Pues que un anuncio inadecuado podría no atraerle y que el resto de la humanidad, no solo es el laboratorio, vamos a perder la oportunidad de resolver el cáncer. No olvidemos que estudios recientes están planteando que los profesionales de más de 50 años serán esenciales para la recuperación económica del post-COVID, ya que tienen más experiencia en resolver crisis generadas por el cambio del entorno. ¿Por qué? Porque han vivido más. Es verdad que durante los últimos años es el grupo de los millennials el que ha recibido más atención por parte de las empresas, pues dadas las habilidades en digitales, tecnología, y como bien decíais, no es lo mismo ser digital que ser capaz de poner tu experiencia en digital. Entonces, es importante ayudar a generar equipos no solo diversos en su manera de afrontar los desafíos, sino también más diversos en cuanto a experiencias vitales y perspectivas. Todos tienen cabida, pero cuando decimos todos, decimos todos. Y favorecer esa multiplicidad intergeneracional requiere entender que estos empleados pertenezcan a la generación que pertenezcan o al sexo que pertenezcan o ambas cosas a la vez, tienen inquietudes e intereses comunes o realmente pensamos que son diferentes. Eso es materia de selección. En formación, hay que seguir apostando por la formación constante en herramientas digitales para este colectivo. Es verdad que han empezado más tarde y algunos son más reacios, pero se puede. A ver, que es que resulta que todos en cualquier edad tenemos grupo de WhatsApp y hacemos cosas virgueras y parece que cuando vas al trabajo eres tonto manejando una hoja de cálculo. Solo faltaba eso. Es decir, hay que formarles también en el reskilling, no solamente en temas digitales, que enseñe habilidades nuevas que le permita promocionar horizontalmente a puestos interesantes. Y ojo, cuando digo horizontalmente a puestos interesantes, no hablamos de puestos por caridad donde aparcar al abuelo. Hablamos de puestos interesantes. Porque hay veces que es cierto que por determinada edad no puedes seguir en puestos que son muy físicos, pero seguro que no es que se te pueda sacar partido, insisto, como un tema de caridad, sino que donde puedes dar mucho de sí en otras áreas. En la formación, no solamente esta formación tiene que ir dirigida a la Silver People, también tiene que ir dirigida a los managers, a concienciar a los managers para que apoyen las políticas respecto a la diversidad, ya sea talento femenino, Silver People o la conjunción de ambos. Es decir, no vale que un manager diga, a ver, sí que tengo que tener a una mujer porque me obligan en recursos humanos. No, hombre, no. Estás perdiendo de vista el tema. Pues tengo que tener a un mayor porque me obligan. Y tengo que tener a un mayor mujer. Es decir,
Esto no puede ser así, hay que cambiar la sensibilidad de los managers. Sobre todo cuando encima algunos de ellos tienen narices, son mayores del candidato que le estás presentando. Hombre, esto yo tengo experiencias directas, ¿eh? O sea, presentar a un candidato de 45 años, lo recuerdo muy bien, y el manager en concreto decirme, pero hombre, es que con esa edad va a tener el colmillo retorcido y se va a querer escaquear. Y le tuve que poner en su sitio, le tuve que decir, a ver, estás hablando con recursos humanos y tú tienes 47. ¿Me estás diciendo que nos replanteemos si tienes el colmillo retorcido y estás buscando estrategias para escaquearse? Esto que os digo es completamente cierto. Se cayó y cogió a la persona que le presentaba, pero hubo que ponerle en su sitio. También hay que incluir formación al equipo de selección, porque hay veces que tienes prejuicios sin saberlo hacia ese colectivo. Entonces, hay que formar a los tres, en formación al propio colectivo, a los managers y al equipo de selección. Otro cambio, en conciliación. Hay que fomentar la conciliación para que la Silver People pueda cuidar a sus mayores. Si es que siempre pensamos, oye, hay que hacer espacio para que puedas ir a cuidar y a llevar a tus hijos a la guardería. Hombre, pero es que yo tengo que llevar a mis padres y tengo que visitarles en la residencia, ¿sabes? O cuidarles. Que también hay que conciliar en todos los espectros. Y hay que hacer también, hay que verlos también ahí en ese tema de conciliación. Por otro lado, en un mundo en el que se va a implantar cada vez más el trabajo en remoto, hay que garantizar el derecho a la desconexión digital y exigir por objetivos y no por horas. Esto vale para todos, ya lo sé, pero más especialmente para este colectivo. Planes de carrera, muy, muy, muy importante. Crear planes de carrera para ellos. Hasta ahora ni siquiera imaginamos qué planes de carrera, porque no nos hemos ocupado de este colectivo. Simplemente esperemos a que den lo mejor de sí hasta que vayan de la empresa. Y no tenerles en cuenta en la promoción es desmotivarles. Y desmotivar a personas talentosas que van a estar más tiempo en nuestra organización es, sin duda, una pérdida en la cuenta de resultados y en la cadena de valor. Un dato interesante. Este es del 2019, porque no he encontrado el de este año. Pero justo antes de la pandemia, 18 de los 35 presidentes del IBEX superaban los 65 y de ellos la mitad los 70. Es decir, casi el 66%. ¿Qué hacemos? ¿Pensamos que no son útiles o que no eran promocionables? ¿O que son, qué hacemos con ellos? Otro dato interesante, por ejemplo, en cuanto al aspecto emprendedor, de cara a los planes de carrera y a la promoción. En España se detecta una ligera tendencia hacia un emprendedor cada vez más senior. Ya no son los yogurines que ponen una startup. El rango de edad de los emprendedores es muy amplio, es verdad, entre 17 y, ojo, entre los 74. Llega a los 74, siendo el 21% de los fundadores mayores de 45 años. Este en España es superior, más que en Europa o en otras regiones. Sin desmerecer en absoluto el talento de los millennials y de los jóvenes que pueden producir en un garaje una empresa como Apple, Google o Facebook o Microsoft. Pero no olvidemos que a lo largo de la historia los proyectos más osados nacieron siempre de quien afrontó riesgos y quien aprendió los errores. Cuantas más cosas ves, más interesante es lo que eres capaz de hacer. Incluso para los genios de Silicon Valley. ¿O alguien se cree que Steve Jobs dejó de ser productivo cuando cumplió 52? Mira tú, justo cuando lanzó el primer iPhone en el 2007. O con 55 años, justo cuando lanzó el primer iPad en 2010. Tienen narices. Medidas, otra más, medidas específicas sobre el cuidado de la salud. Algo especialmente importante para este colectivo. Impulsando acciones concretas adaptadas a la Silver People, incluido el ejercicio físico, ejercicio sobre habilidades intelectivas también, sin complejos, temas de nutrición, incluir en el chequeo médico habitual algunos apartados específicos más para esta edad, temas de, pues a lo mejor, yo qué sé, prevención de cáncer de colon o de próstata, vete tú a saber. Otro, fomentar, lo habéis dicho, y es cierto, fomentar la diversidad generacional en los equipos. Todo esto cae dentro del tema de recursos humanos y de concienciar a los demás. Es clave concienciar sobre la importancia de escuchar y establecer momentos de diálogo entre diferentes generaciones, para que la forma de relacionarse se base en el respeto y puedan avanzar juntos. Aquí los programas de mentoring, tanto el directo como el inverso, son muy importantes. Para terminar, ya lo he dicho antes, incluir la promoción y la rotación como alternativas para este colectivo. O sea, esto, si todo como va a la pared, bueno, esto ya está dicho. En definitiva, bueno, también otro tema importante. Por favor, cuando vayamos a reducir la plantilla, porque no nos queda más remedio. Si no te queda más remedio, tener en cuenta que, como ha dicho también Javier Cantera, esto cada vez más lo vamos a ver con un impacto más potente en los próximos años. Con lo cual, va a estar más penalizado priorizar variables como el género o la edad para tomar este tipo de decisiones. Habrá que crear, por lo tanto, protocolos que permitan tomar decisiones con más calma y con más visión estratégica que contemple a todos los colectivos bajo un prisma de meritocracia. A ver si vamos a empezar a despedir a Leonardo da Vinci cuando era mayor. Y eso que todos, bueno, es que lo tengo detrás, ya sabéis. Pero, claro, a todos nos gusta tener la foto de Einstein sacando la lengua, que queda como muy tal, pero le ponemos en la calle, ¿no? Esto no tiene sentido. En definitiva,
en una era en la que la digitalización, la agilidad y los distintos puntos de vista y la resiliencia serán clave para los negocios, hay que crear espacios donde quepan todos. Los jóvenes, los menos jóvenes, las mujeres, todos. Porque todos aportan. Y esto va a obligar a las empresas a cambiar sus parámetros, como decía Nuria, sobre el reclutamiento, los incentivos, el desarrollo y, en definitiva, la forma de entender el talento. Y ya está. Pues muchas gracias, Javier. La verdad es que has hecho un planteamiento clarísimo de todo lo que hay que hacer, pero nos falta una perspectiva para cerrar el tema, tenerlo más compacto, ¿no? Y nos falta justo la perspectiva de cómo está la situación o cómo podría estar la situación legislativa con respecto al tema de la jubilación. Fijaros que júbilo, lo que significa la palabra jubilación, júbilo, ¿no? Frente a trabajo, que significa instrumento de tortura. Es que es curioso el lenguaje y lo que quiere decir, ¿no? De eso no hemos podido desarrollar mucho, pero la concepción, ¿no? La percepción que tenemos, sobre todo a través del lenguaje, puede estar incidiendo también mucho en cómo entendemos el querer trabajar o el querer jubilarnos también. Bueno, pues para hablar de los aspectos legislativos, me gustaría dar la palabra a José María Peiró. ¿Qué nos puedes contar? Muy bien. Bueno, vamos a ver. La verdad es que estos días está en el candelero la temática y yo quisiera un poco resaltar, lógicamente está aproximándose esa problemática sobre todo desde la perspectiva economicista. Es decir, todos los mensajes son: hemos de retrasar la edad de jubilación porque de lo contrario el sistema de pensiones peligra, etcétera, etcétera. Y curiosamente, otros mensajes que emergen son de oposición a eso, de señalar las injusticias que supone que la generación de los baby boomers, que han estado trabajando durante toda su vida y aportando, pues que ahora se vean recortados en sus derechos. Yo creo que es muy importante una reflexión previa a esa cuestión. En primer lugar, es interesante, lo acabas de decir tú, Isabel, el tema de qué cultura tenemos y cómo interpretamos el trabajo. La verdad es que en nuestro idioma, jubilación, que viene de júbilo, como tú has dicho, pues parece que se contrapone a una de las acepciones de trabajo que viene de tripaliare, que era una herramienta de tortura. Claro, eso no pasa en otras culturas y desde luego el lenguaje no es neutro. Por ejemplo, en inglés es retirement, es retiración. En portugués es reformarse. Bueno, en italiano es ser pensionado. Bueno, yo creo que como cultura y como sociedad nos tenemos que preguntar qué nos pasa con el trabajo, que parece que no lo queremos. Y segundo, los psicólogos, en el diálogo que hoy hemos tenido, todo el tiempo estamos diciendo que es muy importante para las personas no partir de un supuesto de pérdida con la edad, de no partir de un planteamiento edatista digamos, de pérdida y de deterioro, sino que esa etapa de la vida es también muy importante. Y yo creo que esa reflexión los políticos también se la tendrían que hacer, porque creo que como se enfoque el problema, como es que no tenemos dinero, la estamos liando. Entonces, lo primero que yo diría, vamos a ver, yo puedo entender y quiero ponerme en la piel de toda esa gente que nos lea o nos escuche y diga, pero estos psicólogos ahora también están aportando ahí la lógica para que trabajemos más, porque hay mucha gente que está esperando el retiro y además cuenta en años la edad, y dice, ahora me lo quieren alargar un año más. Vamos a ver, nos tendremos que poner también en la posición de esas personas. Por ejemplo, ¿qué tipo de trabajo tienen? ¿Es físicamente muy duro? ¿Es agotador personalmente? Por ejemplo, no sé, estoy pensando en profesores de enseñanza secundaria o en profesores de preescolar, etc. Entonces yo vuelvo a lo que nos estaba diciendo Javier Ramón. Las organizaciones, las empresas y las organizaciones tienen el reto de rediseñar los trabajos
de manera que esas personas digan: prefiero seguir trabajando algunos años más, un tiempo más. Y ese rediseño pasa por un rediseño de los trabajos, y eso es creatividad de quienes dirigen las empresas. En los colegios, las personas de 65, 60 años pueden hacer grandes contribuciones sin que ello suponga un agotamiento en su día personal. Por otra parte, y eso es lo que tendría que estar hablándose en el debate: ¿cómo diseñamos, cómo rediseñamos los puestos de trabajo para que las personas mayores quieran seguir trabajando? ¿Cómo reajustamos las compensaciones y cómo hacemos lo que se llama bridging employment, como situaciones puente mucho más flexibles para que las personas y las empresas quieran retener el talento, que es valioso? ¿Cómo replanteamos la carrera en esos años de transición, que pueden ser 10, 15 o pueden ser menos, para que las personas vean que vale la pena seguir desarrollándose, al menos en parte, en su trabajo, junto con otros ámbitos, y ser solidarios, habida cuenta de que vemos que los recursos van a ser escasos? Yo creo que eso no oigo ni en los telediarios ni en los periódicos. Sin embargo, creo que ahí está el tema. O cambiamos nuestra manera de ver, o si nos limitamos a hablar de euros y de si llegamos y si la bolsa llega o no llega, creo que estamos desenfocando el tema y alimentando una cultura que hace que se desperdicie en nuestro país un gran caudal de talento, un gran caudal de personas capaces de contribuir al desarrollo social, de hacer mejores a los jóvenes en el diálogo y en la cooperación intergeneracional, como nos ha dicho, bueno, varios de los que han participado. Y yo, para mí, ese sería el verdadero enfoque de la legislación que hubiera que abordar. No solo cuántos años vamos a retrasar y cómo lo vamos a hacer para que la gente no se nos eche encima, sino cómo vamos a rediseñar esas estrategias de trabajo, de carrera, ¿por qué no?, de transición, de progresión en el retiro, para que las personas puedan disfrutar colaborando y contribuyendo a la sociedad de manera solidaria en esos años en que todavía pueden hacerlo muy bien. Y después, progresivamente, ir facilitando su reconocimiento y su valor y el agradecimiento. No sé si... Muchas gracias. Perdona, Isabel, un minuto. Sí. Yo creo, José María, que el término clave para todo esto que estás definiendo es flexibilidad. Exacto. Flexibilidad en las leyes, en las regulaciones, flexibilidad en las organizaciones, flexibilidad en las personas, en los trabajadores, flexibilidad en los modelos vitales, en las decisiones de carrera, porque si seguimos utilizando estos patrones tan rígidos, tanto los individuales como los organizacionales, como los sociales y los legislativos, no vamos a ser capaces de dar solución a esto que estabas planteando, ¿no?, en mi opinión. Muchas gracias. Yo quería señalar que el doctor José María Peiró siempre hace un ejercicio fantástico, ¿no? Si Javier Ramón es el artista de las salidas, Peiró es el artista de salir del marco, ¿no? Le pregunto por legislación y mira la que nos monta. La amplitud del marco. No sé si queríais añadir alguna cosa más, porque vamos a cerrar el tema y pasar a conclusiones. ¿Alguno quería añadir algo, Javier, por ejemplo? Simplemente apelar, Javier Canteras, hoy el tema de la oportunidad histórica que tenemos ahora de reivindicar la psicología como eje de reflexión en el tema que se está debatiendo socialmente del tema de pensiones, ¿no? El acuerdo de pensiones, como decía José María, solamente se habla de cambios legislativos, si no se habla de los profundos cambios sociales que va a implicar ese cambio legislativo. Cambios inminentemente empresariales. Hay que reformular muchas políticas de recursos humanos, hay que reformular muchísima política de empresa, pero cambios personales también, de entender la felicidad de otra forma, de buscar que el trabajo sea una variable interesante en tu vida. Y obviamente también cambios sociales, de apreciación, de no ir a usos
sociales que han llevado a cabo, como crear ERES, que en un momento dado el tema de edad era un elemento básico para no perjudicar y muy favorecido, y tenemos que ayudar a las organizaciones sindicales a crecer en ese tema. Creo que es una oportunidad histórica que se tenga en cuenta en el Pacto de Toledo, en todos los temas psicológicos. Creo que la psicología tiene mucho que aportar para claramente este debate tenga todas las aristas que tiene, no solamente la arista legislativa económica. Pues lamentablemente, a consecuencia del COVID, la psicología se ha visto encumbrada a un plano que nunca hemos tenido hasta ahora, ¿no? Por fin somos visibles y se ha visto la necesidad de que la salud psicológica, y sobre todo en el ámbito laboral, que es el que nos ocupa ahora con esto de la vuelta a la oficina, pues es un tema de prioridad absoluta para todos, para los trabajadores, para las empresas, para la administración. Muy bien, pues si os parece, para concluir, me gustaría dar la palabra al doctor Francisco Gil, que nos haga unas conclusiones de esta intervención y de este segundo debate. Cuando quieras. Bien, muchas gracias, Isabel, muchas gracias, compañeros. Yo tenía una pequeña chuleta inicial, una serie de ideas, pero me habéis abrumado con tantas intervenciones, incluso frases célebres que se pueden tomar de aquí para múltiples títulos, titulares. Entonces, sobre la marcha, combinar esto me va a resultar difícil. No sé si a partir del resumen que voy a hacer voy a quedar ya excluido y despedido del grupo, y por supuesto asumo el riesgo, pero ha sido el compromiso. Bueno, más para abreviar el tiempo es importante. Voy a señalar algunas ideas pues, que inicialmente traía preparadas y que creo que se han dicho por aquí. Empezando por el nivel personal, creo que a todos los niveles, como vamos a ver, no podemos hacer de la edad pues, un eje fundamental, ya que las personas pueden mantenerse activas tanto física y cognitivamente y seguir aprendiendo. Pueden aprovechar, por ejemplo, el reskilling digital, como se ha visto en esta situación de pandemia, y sus habilidades personales para mantenerse activos. En ese capítulo yo señalaría cómo hay que desmontar mitos, como se ha dicho aquí, revocar el tradicional de que la edad es un declive y que son menos productivos, menos motivados, que están menos motivados y su desempeño es menor. Lógicamente, plantearlo como un ciclo vital en cuanto que ganancias y pérdidas se producen en cualquier momento, pues es importante. Por tanto, la capacidad de trabajo, ¿verdad?, que es una función de recursos y demandas. Eso lleva a que el concepto de edad cronológica debe ser sustituido por uno subjetivo psicosocial, que dice cómo se perciben las personas en función de sus capacidades, y también por un concepto de edad vital. Y también tener en cuenta que las capacidades personales también van a depender de lo que haya hecho la persona y de cómo se esté preparando para esta situación. A nivel social, el Silver People, junto a otras tendencias generales, como por ejemplo las migraciones, podemos considerarlo que una de las megatendencias globales que están cambiando el panorama demográfico a nivel mundial, especialmente en Europa, donde realmente necesita aplicar medidas urgentes. Y aquí también señalaría que efectivamente hay que hacer un cambio de modelos tradicionales, muy estereotipados, por otros nuevos modelos sociales que sean más diversos y más ricos, que incorporen múltiples conceptos que se han mencionado aquí, como la necesidad, la justicia, la inclusión, etc. A nivel y es importante, es imprescindible un cambio social en la forma de entender el trabajo y la jubilación, en su asunción de júbilo, y aplicar fórmulas más flexibles, tanto funcionales como temporales, para que cualquier persona, con independencia de su edad, pueda mejorar su calidad de vida. A nivel de talento, resulta imprescindible valorar el talento y la eficiencia en lugar de la edad. La diversidad generacional, además de ser un valor cultural, es un valor en sí mismo y constituye una fuente de enriquecimiento e innovación. Desterrando mitos, como se ha comentado aquí, el mito de la carrera,
contraponer la gestión al asesoramiento, el mito de la relación contractual, contraponer el contrato fijo por flexible o por proyectos, el de la digitalización, contraponer el perfil digital a la experiencia digitalizada y el mito de que la edad pues, está en contra del cambio. En cuarto lugar, respecto a los departamentos de recursos humanos, evidentemente tiene que elaborar un employer branding acorde con las motivaciones y necesidades de las diferentes edades. Beneficios, hay ciertos beneficios que de guardería o planes de pensiones que no son un valor para todos los empleados seniors, lógicamente, por lo que si quieren aprovechar la diversidad tienen que actualizar sus políticas de atracción y retención del talento. Y aquí se ha mencionado mucho a nivel, por ejemplo, de cambio de las prácticas que no discriminen en función de edad, que haya una capacidad de trabajo, que se aborde la empleabilidad, mejora de las competencias, que haya un ajuste, este employer branding que hemos señalado, acorde con las motivaciones y necesidades. Y también se ha puesto el énfasis en que esto no es un añadido, sino que es una obligación, es una necesidad y es algo que hay que hacer inmediatamente, si no, obviamente, se queda uno desplazado, poniendo el énfasis en todos los procesos, en procesos de selección, de formación, de conciliación, de concienciación a managers, de planes de carrera y de crear equipos diversos donde pues, haya experiencias intergeneracionales. Y finalmente, en la parte legislativa hay que ir evolucionando legislativamente de forma acorde con las necesidades y demandas sociales y se hace imprescindible el diálogo social, poniendo el énfasis, como se ha dicho aquí, de no limitarse exclusivamente, como parece que se están haciendo ahora en las negociaciones, de una perspectiva economicista, señalando cuál es la fecha de retiro y qué costos puede tener esto, sino realmente cambiando la cultura, cambio de ver las cosas, rediseñando el trabajo y creando, por ejemplo, situaciones puentes, etcétera, y esto se puede plantear desde una perspectiva o con una posible palabra que es con mucha más flexibilidad, reclamando como punto final de que evidentemente en estas negociaciones, aparte del enfoque legislativo, creo que es muy importante tener el enfoque psicológico, porque no son cambios económicos, sino son cambios personales, sociales y organizacionales. Nada más, muchas gracias. Perfecto. Muy bien, don Paco. No, me habéis puesto un apuro, más que recién llegado del curso de historia, he estado con los de UGT y hablaban de estos temas. Espero que no me hayan escuchado. Muy bien, pues por ahora estamos en tiempo, así que lo primero agradeceros a todos y cada uno, especialmente a nuestros expertos invitados, Carlos María Alcover y María Nuria Tordera, pues vuestra participación y vuestra entrega en este segundo debate, que bueno, lo hemos disfrutado el prepararlo y el elaborarlo, ¿no? Pero sobre todo hemos disfrutado de la colaboración con vosotros como expertos en la materia. Esperemos que haya nuevas oportunidades de seguir colaborando y con esto pues daríamos por finalizado este segundo debate del Think Tank de Psicología del Trabajo y las organizaciones sobre Silver People, un tema que realmente pues a todos nos ha apasionado. Muchísimas gracias por vuestra colaboración, vuestra intervención y damos por finalizado el debate. Muy bien, muchas gracias a todos. Ha sido un honor participar y sobre todo los expertos que han aportado esencia. Y he aprendido Gracias, Nuria y Carlos. Y además, en mi caso, y muchos más, lo necesito porque ya estoy entrando en esa etapa prejubilar. No presumas, no presumas. No sé si lo sabéis, pero el año que viene es mi último año activo. Bueno. Pues Nuria, Nuria y yo podemos hacer coaching de la tecnología, ¿eh? O sea que... Vosotros son los jóvenes del equipo. Bueno, en cualquier caso, tú celébralo con júbilo, sea lo que sea. Sea lo que sea. Enseguida
montamos una startup enseguida, Paco, no te preocupes. Vale, muy bien. ¿Sabéis? Perdonad un último inciso, pero es que a raíz de lo que tú acabas de decir, Paco, sabéis que en octubre hay un día internacional también de las personas con edad. ¿Quién le pone el cascabel al gato a quiénes personas con edad? Esto está hecho, evidentemente, para premiar a las personas que han aportado a lo largo de su vida mucho, pero nadie le pone un cascabel al gato. Claro. Porque incluso Naciones Unidas ha dicho que los 60 años para ese día, pero otros han dicho que 65, en fin, está subiendo. Entonces, bueno, es un concepto un poco vago, ¿eh? Pero si los 50 son los 30, pues fíjate, todavía lo que nos queda. Nos queda multitud de... Pues nos queda un montón. Porque, mira, a mí hay una cosa que me apasiona, ¿no? Yo pongo os juro que pongo la televisión habitualmente las 5 a las 9 de la mañana, menos un minuto, solo para ver a la Ana Rosa Quintana. Yo veo a la Ana Rosa Quintana, que con la edad que tiene 64 años, y la ves tan estupenda y dices, vamos, anímate, que hay vida más allá, o sea, hay futuro, ¿no? Es posible, ¿no? Porque ves otras personas a esa edad que es que dices, Dios mío, ¿no? O sea, yo tengo vecinas, ¿no? Entonces, los modelos son muy importantes. Claro, y contar con personas que tengan las edades que tengan a partir de 60 años y que te están siendo profesionales y están ahí en activo es fundamental, absolutamente fundamental.